Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Esta noche tenemos un invitado con el que vamos a analizar la realidad que en este momento está atravesando nuestro país. ¿Qué nos pasa y qué nos pasará? Los invito a compartirlo. Recibimos esta noche a un querido amigo con el que vamos a tratar de reflexionar sobre este momento tan particular que está viviendo nuestro país. Javier Echar. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, Susana, ¿cómo andás? ¿Bien? Gracias por venir, No, por como favor. siempre. No, gracias. Bueno, las PASO pasaron. Las PASO pasaron y dejaron un tendal, ¿no es cierto? Un tendal. Y Que... para muchos, un resultado sorpresivo. Sí, digamos, yo me quiero incluir en lo sorpresivo. Digamos, faltando poco tiempo había hablado con varios y le decía que a mí me daba la sensación que las encuestas no estaban reflejando algo. De cualquier manera, más allá de eso, lo que menos podía sospechar uno es que la diferencia era tan grande, yo diría determinante a esta altura, de lo que va a suceder de acá en adelante. Así que en ese sentido fue sorpresivo. Lo más sorpresivo me pareció a mí lo de María Eugenia Vidal, sí, porque no parecía que iba a ser una elección tan apabullante Axel Kicillof. Sí, ¿no? yo creo que quedó atrapada, digamos, en Macri. Cuando vos ves el corte, que fue poco, fue favorable a ella. Pero quedó asociada directamente. Vidal y Macri se terminó. Porque ella misma, creo yo, uno puede decir honestamente, no sé cómo llamarlo, nunca se diferenció de Macri. Nunca hizo una campaña alejada de Macri. Y es más, teniendo la posibilidad de haber forzado la idea de haber desdoblado la elección, eso fue ella aceptó, digamos, ¿no? Bueno, me parece que no tuvo más remedio, ¿eh? Mira, yo creo que si ella forzaba esa situación, por ahí se generaba una tensión, y en una tensión, bueno, sabés cómo sale, ¿no? Y yo creo que ella lo aceptó, y nunca negó que quería hacerlo de esa manera, ¿no? Más allá de que por ahí te enteraste de sí, otras que después cosas. Cuando pasan las cosas vienen los reproches, pero... Y nunca lo reprochó, y siempre fue en ese sentido. Vos decís, pero al final, ¿qué fue? ¿No se dio cuenta que esto podía llegar a suceder? ¿O aceptó que formaba parte de un tándem, de un grupo, y aceptó que si van todos van en una dirección o no van? Así que yo, Susana, yo hago dos análisis, dos perspectivas tengo yo. Una es la perspectiva que podemos llamar política, si vale, es decir, la más inmediata, la más visible. Creo que el gobierno ha tenido una gran cantidad de, cuando vos lo ves ya con los resultados puestos, errores. Un error fue ese, el no haber desdoblado. Creo que por ahí perdía, pero no iba a ser la misma performance. El otro error es no haberse rodeado por un ala política que pudiera acompañarlo más fuertemente, ¿no? El haber corrido del escenario a ciertos dirigentes políticos importantes. Estoy hablando del grupo interno que él tenía, ¿no? Incluso del Partido Radical. No, es más, eso es lo que quería decir. Al Partido Radical, que me parece que quedó muy claro, al cual él no le dio la cabida. Entonces me parece que ha habido una gran cantidad de errores políticos, pero no quiero justificarlo, quiero entenderlo. Y a mí me parece que esos errores políticos han sido la consecuencia de que se han cansado de ganar elecciones desde la época de que él era intendente de Ciudad de Buenos Aires hasta el momento. Entonces, cuando una estrategia te da resultados sistemáticamente y la gente que te asesora a vos, la que te acompaña en eso, te va llevando en ese camino y siempre fue exitoso, es difícil cambiar, ¿no? Es difícil escuchar otra cuestión. Y a mí me parece que en el fondo todo eso, un poco para completar una idea general de la cuestión política, me parece que también hay una concepción política que sostiene el gobierno, que es la concepción política más vinculado con lo que se llaman los focus group, las encuestas, y poco territorialidad, poco mano a mano, poco percepción a la dirigente política más tradicional. Que le dieron tan buen resultado en el 2015, pero esta vez no. Exactamente. Entonces me parece que se casó tanto con ese tipo de cosas que a la larga termina siendo infructuoso el esfuerzo por ganar. Pero a ese panorama político que para mí es importante, lo que no hay que perder de vista es que él para mí no pierde por eso. Pierde porque llevó adelante un conjunto de políticas que a la larga resultaron ser bastante negativas para una gran parte de la población. Sobre todo, porque digamos, a mí me parece que algunas cosas no estaban mal encaradas, como por ejemplo la necesidad de discutir qué hacemos con el Estado argentino. Creo que este gobierno intentó forzar esa situación,
más o menos exitosa, pero creo que intentó hablar, vamos a hacer algo con el Estado, lo vamos a dejar como está, vamos a seguir que siga gastando, que se llene de militancia política de cualquier signo las oficinas del Estado, o vamos a tratar de empezar a achicarlo. Bueno, eso que a mi modo de ver lo intentó hacer aún sin discusión política, pero lo intentó hacer, terminó generando un panorama social bastante deteriorado, que es el que termina perdiendo, digamos, ¿no? Termina siendo derrotado porque a nivel social tuvo una gran cantidad de y además elementos todo adversos. el tema del cierre de industrias, ¿no? Yo creo que el otro elemento también fue ese incremento, a mi modo de ver, desmesurado de las tarifas, con un 3.700% de aumento. A eso me refiero. Mató las pymes. A eso me refiero, Susana, con el aspecto más estructural. Hay un aspecto político, el visible, y el aspecto estructural es que el conjunto de reformas que llevó adelante terminaron justamente deteriorando socialmente a la población. Digamos, ¿no? Cuando vos veías cualquier indicador, que ahora sí son más creíbles, ¿no? El propio gobierno genera indicadores más creíbles, los indicadores más creíbles te dan que la inflación se incrementó, que la pobreza se incrementó, que la marginalidad se incrementó, que hay que el deterioro en el nivel de empleo. Entonces, era muy difícil que pudiera ganar ante eso, por más que por ahí uno a veces se dejaba engañar o no se alcanza a dar cuenta, pero creo que había algunos antecedentes que yo ahora no alcanzo a entender cómo no tomaron nota de eso. Si recordás, todas las elecciones provinciales que se hicieron, salió tercero en casi todas, salvo, bueno, en Jujuy y en Mendoza, que digamos era otra situación porque era oficialismo, pero después perdía en todas. Entonces, el no reconocer que allí había algo que se empezaba a manifestar y no tomaron nota de eso, a mí me parece que termina generando un problema muy, muy grande. Yo creo que el otro factor importante fue, como decías bien vos al comienzo, creerle tanto a las encuestas, donde la gente me da la impresión de que no se manifestó, porque viste que había mucha encuesta, por ejemplo, no sé si te pasó a vos, pero muchísima encuesta telefónica. Sí. La encuesta telefónica es certera o no de acuerdo a quien la haga, porque vos podés contestar cualquier cosa, podés cortar, podés decir que sos quien no sos, podés decir que tenés la edad que sea, y no hay una certeza. Pero a mí me parece que lo más grave de todo es no haber bajado al campo, porque cuando la gente en algún momento, cuando fue a Córdoba, cuando fue a Rosario, se acercaban y le reclamaban, es como que en ningún momento dijeron, a ver, pero ¿por qué me reclaman tanto? ¿No? ¿Qué le está pasando realmente a la gente? Yo creo que tiene que ver al campo, ¿no? A eso me refiero con que es una concepción un poco novedosa en la Argentina, la concepción más de los que llaman los CIOs, digamos. Y la ¿no? de Durán Barba, ¿no? Sí, dio resultado, como bien decís vos, hasta el 2015. Yo creo que quedaron atrapados justamente en el éxito, ¿no? Viste que a veces cuando te va bien en algo uno no alcanza a cambiar porque no se alcanza a dar cuenta. Y creo que eso podría haber sido advertido, y a mí, mi modo de ver, cuando vos empezás a repasar, creo yo que el ala política que tenía el gobierno estaba advirtiendo que algo de esto estaba sucediendo, y sin embargo no cambió. ¿Lo escuchó? No, yo creo que es una manera de ver, digamos, nosotros vamos por el rumbo correcto, nosotros estamos haciendo bien las cosas, por lo tanto tiene que haber un reconocimiento. De hecho, si le prestás atención a la declaración inmediata después de las elecciones, me parece que estaba teñido de esta lógica. Nosotros no nos equivocamos, en última instancia no alcanzaron a entender esta situación. Ustedes, o sea, los votantes, no alcanzaron a darse cuenta que nosotros estamos yendo por el rumbo correcto. Esa falta de percepción me parece que fue la que adoleció el gobierno, pero insisto, es una concepción política. No estuvimos acostumbrados a que haya un gobierno de lo que podríamos llamar grupos de CEOs, ¿no? De representantes de empresas o exitosos empresarios que estuvieron al frente. No tienen la misma sensibilidad social. Creo que le falta ese roce. Y a mí, digamos, yo no la pongo en esa categoría a María Eugenia Vidal, de quien yo tengo una consideración elevadísima, quiero decirlo yo, si hay alguien a quien apostaba que le fuera bien era ella. Pero sin embargo creo que queda atrapada justamente en esta red de la cual no puede salirse, que es justamente que Macri, esa era la figura central que era la que estaba deteriorada. Así que me parece que ese sería ese doble panorama, un panorama político y uno estructural, que es el que termina perdiendo, lo que dijiste vos. El fuerte incremento tarifario a lo largo de todo el periodo hacía que incluso no discriminara entre una gran empresa, una pequeña empresa y un club de barrio. Claro. Los aumentos de la luz castigaban a todos por igual.
Y por lo tanto, cuando vos querés hacer una reforma importante en un país, suponete que creamos que quería hacer una reforma importante, vos tenés que apoyarte siempre en algún sector social, ¿no? Maquiavelo siempre decía... Yo creo que él se apoyó en el sector más poderoso. Yo creo que no se apoyó prácticamente a nadie, porque el apoyo pero social... la sociedad rural lo recibió muy bien. Sí, pero fíjate cómo salió el interior de la provincia de Buenos Aires. No ganó como pensaba que iba a ganar. Yo creo que ahí hay un problema. La base electoral de apoyo de Macri fue el sector medio, ¿no? Sin embargo, el sector medio fue el más castigado, el más vulnerado. Entonces vos decís, si vos vas a emprender reformas profundas, esto quería decirte, como decías Maquiavelo, vos siempre te podés apoyar en dos grandes sectores, los que tienen más o los que tienen menos. Vos elegís, es una decisión política. El gobierno tenía un apoyo natural más vinculado con los sectores intermedios. Sí. Ahora, el sector más castigado justamente fue el sector el que da el apoyo económico para sostener una gran cantidad de cosas que se hicieron. Fue y el que aún medio. Así en las legislativas lo volvió a apoyar. En la legislativa del 2017. Claro, es como que le volvió a dar, a pesar de que ya veníamos vapuleados, sí. Como que le dijo, bueno, volvemos a darte otra oportunidad, pero sí. Sin embargo tampoco se tuvo en cuenta. A mí me da la impresión, no sé si vos compartirás, vos sos un especialista, yo lo digo un poco más desde la afuera de eso, ¿no? Pero como que los políticos no terminan de valorar verdaderamente el voto de la gente y como que durante mucho tiempo han venido subestimándolo al pueblo, como que el pueblo no entiende, no sabe, hago esta alianza, hago esta otra, me junto con fulano, me junto con mengano, parece que esos votos están cautivos y sin embargo la gente no, la gente en más de 30 años de democracia ya hemos pasado por tantas cosas que me parece que el pueblo tiene ya una madurez necesaria como para... Y que esta vez, me da la impresión, vos me corregirás, yo lo he comentado, es una... aunque no fue una elección, sino que fue una primaria, es histórica porque es como que el pueblo habló y les dijo, bueno, a ver, mírennos, estamos acá, les dimos el poder por un rato... se los vamos a sacar, pero también es una advertencia para los que vienen, que no vengan en gloria pensando que van a hacer lo que quieren, porque en definitiva el pueblo, ¿no? Aquel viejo adagio Vox Populi Vox Dei, en definitiva el pueblo como que dijo, bueno, y es bastante paciente y bastante tranquilo en nuestro pueblo, ¿no? Porque otro pueblo no sé si hubiera aguantado tanto. Sí, lo que pasa es que yo creo que en el 2017 le dio el apoyo. Por eso, para mí me parece que han tratado de profundizar, entendiendo que lo del 2017 era una habilitación a que todo pueda ser, o que todo pueda llegar a pasar. Sí. Y en este caso, digamos, le han puesto un alto. Pero en el medio de todo eso ha habido un deterioro social muy profundo. Ahora, ellos tienen que mirar los números del INDEC. Bueno, eso es una cosa. Porque el INDEC ha funcionado bien en este gobierno. Es un poco lo que yo te digo, me da la sensación que faltó esa cuestión. Los datos, la cuestión más de que la territorialidad te va marcando, decir hasta acá vamos llegando, no, estos son límites que no podemos atravesar. Claro. Bueno, yo trabajo con algunos colegas míos en la universidad que son del Gran Buenos Aires. Y hablando con ellos, siempre me decían a mí, yo tenía otra consideración, ellos me decían, no sabés lo que está pasando en el conurbano. Nosotros no tenés idea, me dice lo que está pasando. No hay incluso penetración del Estado en ciertos ámbitos, ¿no? Bueno, quizá ese tipo de cuestiones se le pudo haber escapado, o a los dirigentes de esos lugares quizá no se les escapó, pero a nivel nacional se pensaba que este era el rumbo y ese rumbo no se modifica, sobre todo después del acuerdo con el fondo, que te ata mucho más a que las metas se puedan llegar a cumplir. Claro. De cualquier manera, te digo, Susana, digamos, más allá de que la población ha dado una posibilidad ya muy concreta para mí, no hay mucho que hacer, digamos, en la elección, y ahora podemos hablar de qué implicó las PASO, es un ejemplo bastante negativo. Hoy tenemos tiempo. Bueno, hoy te vamos a dedicar todo el programa. Bueno, charlamos un rato con más tranquilidad, por ahí me apuraba. Pero decía, me da la sensación, digamos, que algunas advertencias tenían, pero para ellos ha habido... Eran menores. Era, claro, el rumbo es no nos van a torcer el rumbo, que además tenía que ver con esta idea de fortaleza política. A mí me quedó muy grabado que siempre Macri, cuando podía, lo decía, nosotros no somos de la Rúa. Entonces esa idea de avanzar, ¿no es cierto?, con ese temor permanente que te acusen que no tenés posibilidades políticas de avanzar,
me da la sensación que Macri jugaba una idea muy fuerte, de no caer, digamos, en la debilidad del gobierno de la Rúa, que te terminan destruyendo, derrotando, y te tenés que ir antes. Y me parece que esa idea lo llevó a avanzar en una dirección, y cuando querés acordar esa dirección, ya es tarde, digamos, ¿no? Es así. Pero sin embargo, en el último acto que tuvo el Ferro, se desbordó, ¿no? Incluso que él nunca suele hacer, dijo malas palabras, lloró, después pidió perdón. A mí me parece que él ya ahí tenía algunos índices, también era tarde obviamente, pero ya ahí tenía índices más certeros, claro que sí, de que la cosa no estaba tan aceitada como le habían dicho, ¿no? Y un amigo me decía el otro día, y yo lo dije en un comentario, ¿no? Como que en cierta medida desde lo informático le vendieron el diario de Irigoyen también, ¿no? Sí. A Macri, porque él mismo se comenta que ahí en Costa Salguero decía, pero a mí me habían dicho, porque ¿a qué se jugó? Se jugó a que se perdía por 2 o 3 puntos, claro, que después se iba a las de octubre, que después se iba a poder negociar con algún otro grupo del mismo sector para el balotaje, o sea, de nuevo se volvió a especular. Sí, pero sí, claro, esta diferencia quedó como irreversible. Mira, a mí, ¿no?, me dio la sensación, faltando poco, la salida tan fuerte de Vidal, y con cierta, no digo agresividad, sí, salió muy con mucha fuerza. Ahí te da que hablar que ellos tienen números que nosotros no, que no son los que salieron, eso seguro. Obvio. Pero ya había una Le situación. Contestó muy mal a un periodista en televisión. Sí, en líneas generales salió de una manera. Incluso dijo una cosa que ella no suele decir, una expresión bastante vulgar que ella no usa. Y a mí me parecía como que estaban un poco desfasados hacia el final de la campaña. Yo creo que ahí es donde ellos empiezan a tener algún número, donde dicen, bueno, hay que acercar la brecha porque en última instancia no llegamos. Claro. Pero estoy convencido que no lo sabían, porque aparentemente las crónicas de estos días, de qué pasó después del resultado en ese momento, Macri quedó absolutamente sorprendido, bueno, según lo que dicen, ¿no? Se lo nota cuando sale a aceptar que perdieron, ¿no? Claro. Bueno, de esto te quería hablar también porque a mí hubo 2 cosas que me preocuparon mucho el día de la elección. Me preocuparon desde lo democrático, desde lo republicano, desde lo que yo creo que tiene que tener una elección, que es transparencia. En primer lugar, que me parece que llegaron tarde también, muchos partidos políticos cuestionaron a la empresa Smartmatic, sí, porque no tenía buenos antecedentes, porque venía precedida de ciertas irregularidades. Casualmente, cuando la elección ya muchos canales tenían el boca de urna y manejaban datos que no querían dar, en el momento en que se aproximaban la llegada del ministro Frigerio para dar los cómputos, o que se había anunciado que iba a estar, se cae. Queda caída más de 1 hora y media, sí, por la cuestión esta que pusieron de Servini, de la provincia, del 10%, que en realidad no fue así porque después aparecieron en cascada el 46%. 40, sí. Bueno, aparece Macri y dice perdimos. A mí eso me pareció de una gravedad tremenda, porque él, que es la persona que tiene que darle a la ciudadanía la mayor legalidad posible, que tiene que ser la figura, ¿no?, que señera, viene y dice perdimos cuando no hay ningún solo dato. Entonces, ¿qué datos manejó él? Los datos se mantuvieron, se frenaron, no querían que la pantalla estuviera detrás con semejante cantidad de brecha. Eso me pareció muy grave. Sí. Esa es la primera cosa que me pareció grave. Sí, ¿te pareció? No, digamos, yo recuerdo varias elecciones, me acuerdo de la de Kirchner con Scioli, creo, que también no tenían resultado, pero ya sabían que perdía, y también hubo una pelea en el marco del resultado cuando se estaba dando con los periodistas, que no se querían dar los datos. Me parece que no hay buenos perdedores, ¿no? En general es una situación bastante terrible. Así que no, yo no le atribuiría mucho más, porque el dato sale inmediatamente, ¿no? Bueno, pero que él salga y diga perdimos cuando no hay un solo dato es grave, ¿no? Sí, no sé, porque ya te digo, a las pocas horas nos enteramos cómo estaba, y además vos sospechabas que eso iba a estar. Sí, sí.
qué sé yo, no sé, digamos, lo terrible hubiese sido si ahí hubiese habido un falseamiento de la información, cosa que no hubo denuncias por parte de nadie de la oposición, ¿no? Y entonces en ese sentido te quedas tranquilo que las denuncias previas acerca de la empresa que iba a hacer el recuento terminó prácticamente en la nada, que tenía que ver con el juego mediático, cuándo damos los datos, cómo se dan los datos, no generar sensación. Pero en este caso en particular ni siquiera hubo margen para dar un dato alterado, como fue la otra vez. ¿Te acordás que se iban dando datos que iban dando triunfador al gobierno y resultó que no fue tan así? Claro. En este caso fue tan contundente. Y lo otro grave fue la conferencia de prensa del lunes. Bueno, pero eso fue muy grave. Eso ya hizo referencia, pero vos fíjate, así como digo eso, quiero reivindicar algo que no lo hizo ningún presidente. Al otro día sale a pedir disculpas. Forzado por las circunstancias, sí, pero nadie le creyó. No, bueno, no sé. Pero además la declaración de Redrado que dejó libre al banco para que saliera la corrida del dólar, me parece tremendo. Lo que pasa es que a mí me pareció terrible, y la declaración de Redrado me pareció terrible, que no la pudo sostener más. De hecho, no habló más, porque le salieron del gobierno o de otras personas diciendo que eso que dijo es temerario, y si lo puede probar, que lo pruebe. A mí me pareció que lo de Redrado me llamó la atención. Es probable que tenga una información porque él es una persona del poder. A mí me llamó la atención, y no creo que sea una persona que mienta, porque además no tiene buena relación con los Kirchner, porque de hecho Cristina Kirchner luchó. Sí, con Alberto. De hecho, es alguien que tiene vínculos en la actualidad. De hecho, la reunión que tiene Massa en estos días en Estados Unidos fue una gestión realizada por Redrado para que lo reciban. No, es probable que no con Cristina, pero no te olvides, y este es otro tema que a mí me parece apasionante. Ahora vamos en la segunda parte. Eso me parece apasionante. Pero a mí me pareció muy mal que le dijera a la gente: por lo que ustedes votaron, esto es lo que está pasando. Sí, eso te lo dije, pero insisto, no escuché nunca a un presidente que al otro día pida disculpas. Vamos a ponerlo en lugar. A ver, todo el andamiaje que se armó detrás era una cosa que había sido... Está bien, pero digo, yo reconozco que el segundo día sale más bien forzado por las circunstancias, pero salió. Entonces digo, una vez que un presidente pide disculpas al otro día, dándose cuenta del horror que había realizado, pero pide disculpas, vos repasás toda la historia, la última historia reciente de la Argentina. ¿Qué presidente iba a pedir disculpas cuando comete un error? Ninguno. Entonces, digo, comete un error, y es lo que yo creo que es lo que siente, genuinamente sintió lo que dijo el lunes, y al otro día le deben haber dicho: mira, esto no es así. Se lo dijeron en Olivos, Vidal y todo. Es que corresponde, no tendría que haber dicho, no se puede hablar cuando... Porque vos fíjate la diferencia. Él habló, después habló Vidal, y Vidal dijo: hay que escuchar. Totalmente. Hay que saber escuchar, dijo Vidal. Vos fíjate que es mucho más política ella, pero en todo totalmente. Caso. Bueno, pero por eso yo te hablé que hay dos construcciones políticas, digamos, en ahora, el para marco vos, sí. en honestidad, ¿es político Macri? ¿Qué sería ser político, digamos, ¿no? Si una persona gana elecciones y ya lo transforma en político, es un gran político. Se cansó de ganar toda elección que se le presentó. Por eso para mí es un mal perdedor, porque no perdió. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo creo que puede ser un político, que es una persona que tiene esa capacidad de escuchar, de pegar, de perdonar, de ir y venir, me parece que no. Y lo que no tiene es un poco la credibilidad de la población en líneas generales, ¿no? Cuando habla vos no escuchás, convence. No, pasa un poco... María Eugenia Vidal sí convence. Sí, tiene otra llegada. Fíjate que a él lo acusan de ser un gobierno de ricos y a ella no le dicen eso. Y sin embargo ella forma parte del mismo grupo. Ni siquiera está de Larreta, te diría, ¿no? Que Larreta tiene es mucho más convencido. Claro, tiene mucho más convencimiento. Pero lo que pasa es que es una persona que ha ganado tantas elecciones, que yo diga que no es un dirigente político, alguien que ganó desde Boca todas las elecciones que se le presentó, sigue poniendo gente en Boca hasta Angelici lo termina poniendo él. En Capital ganó todas las elecciones y hasta esta no había convengamos, la Capital Federal jamás fue peronista, ni Perón pudo ganar en la Capital. O sea que ganar en Capital no es... es casi lógico que él ganara en Capital. Aparte no fue mal intendente de la ciudad de Buenos Aires. Es que yo creo que su proyección al orden nacional lo hace a partir de éxitos que tiene en la ciudad. Y es cierto que Capital constituye una burbuja es mucho más fácil, supongo, gobernar Capital que gobernar provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, es otra... Supongo que sí. También el único antecedente que tenemos del peronismo es Herman González, ¿te acordás? En el pleno auge de Menem, pero Herman fue, González. Claro, nada. Pero ¿sabés lo que pasa? Que
no nos olvidemos también que a Buenos Aires viene y yo soy porteña, así que viene toda la riqueza de todas las provincias, porque seremos federales en la declamatoria, pero seguimos siendo bastante unitarios en la práctica. Mira, hay un escritor, Juan José Sebrelli, bastante reaccionario, pero interesante escucharlo. Él dice, si fuera por él habría que cercar Buenos Aires y hacer ese salvajismo, digamos. Creo que en Capital hay otra cuestión. Hay esa impronta. Bueno, está buena la charla y hoy nos vamos a quedar todo el programa, así que vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 4234 43. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, Restobar temático. Propuestas lúdicas y culturales. Cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional
al servicio de su belleza. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio, alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. En este bloque seguimos conversando con Javier Echar, politólogo, con quien, bueno, siempre es un placer para mí invitarlo y hablando de este tema tan apasionante que es nuestra política. Bueno, dos cosas más para este bloque, así que vamos a tener que repartir. El otro frente, o la otra parte de la política, la que salió triunfadora o ganadora de estas PASO, que en realidad estas PASO fueron... no sé, parecían primarias, no PASO, ¿no? Por la importancia que se les dio. ¿Qué decir de ello? Bueno, para mí es lo que ya viene, digamos, entonces muy interesante. Digo una cosa antes de las PASO a partir de lo que mencionaste, Susana, porque en general esta es una primera experiencia muy negativa de las PASO. Nosotros hemos estado acostumbrados que no terminaron de definiendo más allá de los candidatos y que venían después las elecciones concretas. En este caso ya está terminado, o prácticamente se ha terminado gran parte de esto. Porque como muchos dicen, el que votó Fernández lo va a volver a votar, y el que votó Macri también, y a lo mejor alguno que lo votó no lo vota ahora. Mira, ¿no? yo creo que, digamos, me da la sensación, no, me puedo equivocar, no te voy a involucrar en esto a vos, que yo creo que ya esto está, la decisión se ha adoptado, porque se ha dado vuelta a la página en la Argentina, ¿no? Al menos la población ha dicho, bueno, hasta acá, basta. Cumpliste el papel, lo hiciste como lo hiciste, nosotros vamos a dar un voto de confianza a otras personas. Pero eso no es menor, porque yo creo que se obliga a revisar las PASO. Porque lo que está sucediendo desde que se realizaron hasta hoy y lo que va a pasar hasta el momento de octubre es un tembladeral. Porque tenemos un presidente que no es presidente y un presidente que ha perdido la confianza y ya tiene menos poder. Y de hecho, si vos empezás a ver qué es lo que está sucediendo, la mayor parte de los empresarios, dirigentes políticos, gobernadores ya empiezan a tener otro referente. Exacto. Esa situación me parece que generó una situación de mucha peligrosidad porque no digo que alcanzó a caer en vacío de poder, y acá lo voy a elogiar a Macri, porque en realidad lo que hizo es darse cuenta que esto podía caer en una especie de la Rúa, o lo que le pasó a Alfonsín, desde que pierde hasta que entrega el mandato, lo obligan a adelantar el mandato. Y la diferencia fue tan grande que un riesgo concreto, que todavía estamos ahí, es que Macri quede absolutamente vaciado de poder y que estemos en una situación absolutamente caótica con un retiro prematuro a través del presidente. Por eso me parece que algunas reacciones han estado buenas. Creo también en este sentido que parte de la oposición también ha jugado un rol más positivo. Sí. Yo traigo a colación... Y más pacífico. Más pacífico, con declaraciones, digamos, que son políticas, pero que van en una mejor dirección. Y yo, digamos, sobre todo cuando hay gente que ya ha pasado un poco por estas situaciones políticas, Alfonsín, desde que pierde la elección,
se tiene que ir porque la oposición, en este caso el justicialismo, fue letal. Terrible. Digamos, Cavallo fue a hablar a los organismos internacionales para que no le den más crédito, con lo cual le vació directamente de poder. Eso es una situación terrible porque no hay decisiones durante 3 o 4 meses. Bueno, yo creo que hay que revisar las pasos porque esto fue inesperado. Y por lo tanto me parece que ha sido buena la reacción del presidente de decir no puedo caer en De la Rúa, que medio lo habíamos mencionado, ese temor permanente que tiene caer en lo que sería una figura de debilidad. Macri no quiere caer en eso. Creo que su equipo político más o menos ha ido acompañando, y también la oposición, más allá de alguna declaración que han salido, que no han sido el mejor tono, no dejó de ser algo que más o menos vaya acompañando, ¿no? La reunión con Fernández, alguna declaración de Fernández. Me parece que han tratado Además, de Fernández poner cierto equilibrio. Mucho más dialoguista de lo que en su momento fue Cristina. Bueno, ahí empezamos a derivar de acá, si querés, a la pregunta central que me habías hecho. Pero eso yo no quiero dejar pasar lo de las PASO porque me parece además, prácticamente nadie compitió. No, además por eso. Pero o sea que fue un gasto también inútil. Bueno, el tema es que yo no lo quiero ver nada más que como un gasto económico, sino me parece que hay una peligrosidad, y creo que los procesos institucionales tienen que reforzar la institucionalidad y no debilitarla. Exacto. En este caso la debilitó. Por suerte hasta ahora va saliendo más o menos bien, pero fíjate que los cimbronazos económicos responden justamente a esta situación. O sea que quizá haya que o eliminar las PASO o hacer un periodo mucho más corto, más breve. Claro, para que no ocurra esto. Vamos un poco qué es lo que me parece estar viendo. Bueno, yo lo estoy viendo, digamos, muy atractivo me parece, porque lo que hace Fernández es justamente empezar a tratar de lograr poder político, sabiendo que quien ha sido puesto lo puso Cristina. Gran parte de sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de los diputados, responden a Cristina. Ha tenido una alta capacidad de negociación Cristina con los senadores, creo yo, por el tema del desafuero. Entonces tiene un poder real. Cristina tiene el poder real, tiene militancia, pero Fernández no es una persona, digamos, que vaya a ser un títere, eso está claro. Y por lo tanto lo que me parece en estos días que está sucediendo es que está tratando de lograr la centralidad para lograr un apoyo de alguien. ¿Dónde está encontrando sus apoyos? En los gobernadores. Exacto. Y los gobernadores constituyen un aporte al gobierno real muy importante. Mucho. Y él ha tenido capacidad de reunirlos, los convoca. De hecho, en este tema del IVA, digamos, se ha puesto del lado de los gobernadores, quienes están protestando, porque como es un impuesto coparticipable, y me parece que ahí lo que está haciendo Fernández es todo el tiempo mostrándole las uñas a Cristina, como diciendo, vos tenés parte del poder, pero yo lo estoy construyendo. Además firmó también un acuerdo con los gobernadores, sí, como supuesto. para que nadie después diga, no, yo no estaba mirando para otro lado, estoy distraída. Pero ¿no? es muy interesante ese movimiento. Y ella lo dijo muchas veces, mira, estuvo en un programa en Radio 10 con González Oro, sí, el martes a la tarde. Y dijo, porque la pregunta siempre cuando lo entrevistan siempre va a Cristina, ¿no? Dijo, ella es muy valiosa, es una referente, pero la lapicera la tengo yo y el gabinete lo armo yo. Sí. No se confundan. Sí. El tema es que esa declamación se tiene que viabilizar, materializar en hechos concretos. Y el hecho concreto es que ya está granjeándose el apoyo de los gobernadores para compensar lo que él sabe que va a ser una tensión al interior de su propio gobierno. Va a haber una disputa, esto está claro. Hasta lo podés ver, mira, con un tema que no es menor, pero te quiero decir que no es el tema central hoy por hoy, que es el tema de la despenalización o no del aborto. Ya ahí, digamos, empieza a haber una disputa en ese terreno con parte del kirchnerismo. ¿En qué sentido? Porque él no está por el tema, él dijo que iba a haber una despenalización, sí, pero no está... Dijo que es un tema sanitario. Exactamente, y digamos, pero en última instancia lo que no trata de avanzar es una dirección mucho de mayor profundidad con el tema del aborto, cosa que el sector de Cristina... Un sector del kirchnerismo tiene una tensión un poco más profunda, de avanzar de manera más profunda. Pero como eso ya vos empezás a ver determinadas cuestiones. Otra declaración que no me parece que deba pasar desapercibido es que él reivindica un momento del gobierno del kirchnerismo, del primer kirchnerismo del cual él formó parte. Sí. Y digamos, lo reivindicó todo el tiempo. En la entrevista. Lo que está tratando de hacer es recuperar esa vertiente política del primer kirchnerismo, pero no del segundo, bueno, del cual el segundo ha hecho no crítica. Estaba. No, en el lo segundo ha hecho, se había pero no ido. solo no hay, sino que lo ha hecho con temas de crítica. Bueno, vos fíjate que dijo, justamente en esa entrevista, y me pareció valioso el dato, que en el único momento en que el déficit fiscal de Argentina se equilibró,
en 130 años y fue cero, fue en el momento en que Kirchner estaba en el gobierno y él era su ministro, ¿no? Dice, siempre me preocupé porque eso pasara. Bueno, como que también yo noté esa reivindicación, porque no habló, como bien decís vos, él dijo, estaba yo en ese momento. Pero no es una reivindicación baladí, sino que va en el sentido justamente de reforzar la identidad que él quiere darle, bueno, además, diferenciándole no que ha mandado de la otra. emisarios, que de hecho uno de los emisarios fue Guado de Pedro, que es el gran negociador en este momento, el gran armador, diría yo. Ha sido emisario para hablar con Labaña porque Fernández está muy interesado, y Massa también, en que Labaña forme parte. Pero acá te quiero hacer una pregunta. El propio hijo de Labaña dijo, lo voy a repetir exacto como dijo, el viejo está para otras cosas. Digo, ¿no puede haber nunca un acto de grandeza en un dirigente político actual que diga, bueno, sí, perdí, voy, integro, ayudo, es un momento caótico de la Argentina, no sé qué va a quedar en el Banco Central como sigamos así? Sí. Digo, ¿no se pueden bajar los políticos nuestros del ombliguismo? Mira, en el caso de Labaña a mí me generó cierta desilusión. Yo tenía expectativa, digamos, que pudiera crecer un sector intermedio de los dos. Sí. Creo que Labaña era una buena figura convocante, pero terminó siendo una persona, ¿no?, que a la larga primero dijo, bueno, yo y mis circunstancias y los que más... Claro. Sí. Bueno, eso puede suceder, ¿no? Creo que cuando uno se cree que es más importante que ciertos momentos por los cuales atraviesa, exacto, podría caer en estas cosas. Claro. Ahora, pero sigamos con lo de Alberto. Yo, ¿sabes por qué no quiero perder de vista esto? Porque a mí me parece que esto va a empezar a suceder ahora. ¿Vos crees que va a haber tensiones? Sí, yo creo que va a haber tensiones por una razón muy sencilla. Primero, por antecedentes históricos del justicialismo, y en segundo lugar, porque la oposición va a quedar hecha añicos, digamos. Cuando vos ves que no ganó en ningún lado, que en provincia de Buenos Aires son muy pocos los municipios que tienen posibilidad de ganar realmente, y cuando a nivel provincial todas las provincias fueron adversas para Macri o para cualquier expresión política diferente, lo que vas a tener acá consolidado es un poder dominante, hegemónico, como vos quieras llamarlo. Entonces, cuando no queda oposición a la vista, la oposición se construye al interior de la fuerza que ha ganado. Y como acá hay dos fuerzas internas que van a disputar, en algún momento van a disputar, y hay antecedentes históricos en nosotros donde el justicialismo mismo dirime sus internas al interior del gobierno, me parece que es una tensión al cual yo le estoy prestando mucha atención, ¿no? No te digo de ninguna manera si me ocurriría que alguien pensara que estoy deslizándome hacia lo que pudo haber sido el ala derecha e izquierda del justicialismo que terminó a los tiros. No es la circunstancia histórica, no es ninguna. Y creo que algo aprendieron también, ¿no? Totalmente, no. Me parece que si uno no aprende un poquito de los errores, no vamos a madurar nunca en este país. Me corro de cualquier interpretación que alguien pueda suponer eso, porque no hay contexto, no hay historia, es otro momento y hay otros aprendizajes. En este cóctel, sí. Massa, ¿qué papel juega? Yo creo que está más cerca de Fernández que de Cristina. Yo creo que ahí tenés otra cuestión. Massa lo que está haciendo justamente es va a jugar muy fuertemente cercano a la posición de Fernández para compensar, digamos, lo que creo que puede ser el otro sector, que es el sector más duro, el más combativo, y es el sector que tiene militancia y que tiene, ¿no?, una cuestión muy emotiva respecto al gobierno. Pero eso va a generar tensión. Las declaraciones de Fernández van en una dirección diferente. Fíjate que él habla de las aperturas al mundo, no tiene una reivindicación tan fuerte como la patria chica, ¿no?, la parte más regional. Bueno, pero me parece que eso ya se vio que tampoco se puede, ¿no? Estamos en un momento histórico donde encerrarse en las propias fronteras sería un error. No sé, porque hasta hace poco tiempo esa no era la lógica que primaba en uno de los sectores que ganó. Bueno, pero yo lo que quiero llegar más que al sector es a la misma Cristina. ¿Vos no pensás que esta Cristina es distinta? Mira, hay una cosa que uno porque la he visto cambia demasiado. Muy callada, pero lógicamente cada vez que hablaba perdía puntos, eso también lo tienen claro. Le han pedido, fíjate que no termina hablando ninguno de los sectores más duros del kirchnerismo durante la última etapa, no terminaban hablando, y yo creo que eso responde a una estrategia. Si Cristina ha cambiado o no, no sé, puede ser. Digamos, creo que también las circunstancias de su familia, yo en esas cosas creo que puede haber algo que te haga cambiar, que puede ser su hija, ¿no? La familia más chica, que por ahí hace que... Pero me parece que... Y ella misma, que yo siempre recuerdo lo que dijo en aquel momento en Santiago del Estero,
Ella ya lo ha tenido todo, ¿no? Sí, Me sí, parece. sí. Ha ganado, cuando ganó la última vez, por el 54%. Pero, mira, yo creo en dos cosas. Otra vez lo voy a citar a Maquiavelo. Maquiavelo decía que uno puede cambiar de cualquier cosa menos de personalidad. Que eso es lo inalterable, ¿no? Vos podés matizarla, podés transformar algo, pero hay algo que perdura. Sí, y como una cosa básica. Claro, esa cosa casi esencial que todos tenemos, que nos cuesta, ¿no? Sí. Y es cierto lo que decís vos, y yo por ahí creo que ese puede ser el elemento que permite aminorar cierta carga. Pero no te olvides que ella representa a un sector, no se representa a sí misma, representa a un sector muy importante de la militancia, no diría solo de la cámpora, de la militancia de una parte del justicialismo que quiere avanzar en una dirección de dureza, o al menos de seguir avanzando, ¿no es cierto? Pero no se tiene que olvidar, Cristina, que también ha habido otra parte del peronismo que la ha resistido muchísimo. Totalmente. Y entonces me parece que ahí, si es una dirigente con estatura de estadista, tiene que hacer un mea culpa, ¿no? Me parece. Yo creo que ahí está la tensión justamente. Ahí es donde se va a dirimir la tensión, que puede dirimirse o se puede canalizar institucionalmente y casi sin problemas. De hecho, Fernández dice, no habla de Cristina como una gran dirigente, habla de mi amiga. Por lo tanto, da la sensación que hay otro tipo de relaciones más allá de las relaciones políticas. Pero yo no me quiero dejar de ver que esto es una relación política que cuando vos no tenés a nadie enfrente, por eso para mí el panorama de lo que le pasa a la oposición no es menor. Cuando vos te quedaste sin oposición con quien confrontar... Que es un poco lo que le pasó a Macri. Que es lo que le... Bueno, más o menos, porque el kirchnerismo siguió siendo un ala muy dura, muy fuerte. De todas maneras muy desacreditado. No, pero todo el blindaje periodístico, además, donde uno demoniza... Mira, el otro día le estaba leyendo a Beatriz Arlo, que es crítica. Sí, muy crítica. Y dijo algo que me parece que es cierto. No me parece, que creo que es cierto. Vos me corregirás, ¿no? Si no pensás lo mismo. Jamás vi un ensañamiento de la prensa en general como contra Cristina y Alberto. Y eso que no es kirchnerista. Se lo escuché. Yo te diría que lo que no vi con tanta... Lo escuché a ella. No sé si están de acuerdo, pero ella tiene buena análisis, así que vamos a darle la derecha. Sí. Lo que sí vi es una fuerte protección y jugarse por parte, ya no diría solo de los medios, de periodistas de prestigio, de una manera bastante desembosada, ¿no? Muy fuertemente en favor de Macri. Que de ¿Pero esa vos cosa pensás es que difícil se volver. ¿Jugaron o que les pagaron? No, que se jugaron, digamos, yo creo... yo porque no creo mirá que todos cambiaron su discurso, ¿eh? No, yo no creo... Casualmente lo cambiaron todos. No, la Nata no. ya le hizo una crítica feroz el último domingo en PTP, Sí. PPT. Nelson Castro, el otro día pero también. Nelson Castro fue una persona que desde el primer momento le ha establecido que yo de Nelson Castro no tengo sospecha, porque si bien es cierto que fue letal con Cristina, a mí me decepcionó un poco. Le escuché muchas críticas a él. Quiero volver sobre ese tema porque para mí es el tema, el meollo central de cómo veo yo esta cuestión. Insisto, cuando vos no tenés oposición, y no va a haber oposición, porque va a quedar muy debilitado, incluso hasta puede perder capital, con lo cual no queda nada. Sí, es verdad eso. Pues puede perder existe capital. Esa posibilidad, porque Sí, claro, que hay como puede. una ola ganadora también. Hay una ola ganadora, Sí. El que no lo votó a Larreta difícilmente lo vaya a votar, y tiene que sacar el 50, no es el 45 como en provincia. Claro. Y por lo tanto puede llegar, podría, yo creo que tiene altas probabilidades de reelegir, sobre todo si algunos que no votaron dicen, bueno, yo no le podemos dar el poder absoluto, digamos, al nuevo gobierno. Pero digo, cuando aparte eso, Lammers es prácticamente desconocido. bueno, pero vos te montás sobre la ola. Y Larreta es un tipo es que ha tan trabajado. criticado. No, sí. Claro. Pero digo, cuando vos no tenés oposición, la oposición se construye de algún lado. Y esa oposición me parece, lo olfateo muy fuertemente, que va a ser una oposición interna. E insisto, la historia sirve ¿Y justamente para pensás que eliminar. eso puede traer problemas? Claramente. Cuando vos tenés una intención al partido de gobierno, no con la oposición con quien confrontar, si tu propio partido de gobierno te retasea ciertos apoyos o te negocia internamente, el problema es mayúsculo. Porque una cosa es cuando vos confrontás con una oposición. Ahí vos sabés que los tenés enfrente, y el que tiene más número, claro. Y en algunos casos se acordás, en otros no. Cuando hace algo interno, es mucho más, en algunos casos puede ser mucho más, más letal. Lo que pasa entre una guerra con otro país y lo que pasa en una guerra interna. Las guerras internas, las guerras intestinas, en general han sido mucho más terribles que las guerras con otros países, que en un momento determinado se terminan, se firman acuerdos. A nivel interno es un poco el exterminio, es un poco quién tiene el poder real. Quizá esto no lo veamos, yo lo que digo es que me parece que hay que seguirlo con atención,
sobre todo porque ha quedado prácticamente sin oposición. Y si Macri pierde, y creo que ya está dado, también hay que ver si se puede reconstituir algo desde lo que podríamos llamar el PRO o el macrismo, porque el radicalismo que ha quedado muy mal parado. Sí. Muy mal su parado. apoyo, me parece que el apoyo a Macri. Ahora, yo lo que creo de Macri, que me parece que es muy censurable, es que haya tenido un sentido tan utilitario con el Partido Radical, sí. porque utilizó toda la Sí. estructura que no Sí. la tenía, se montó sobre esa estructura, se basó en ella, y en el momento de armar un gabinete o armar un grupo importante de gobierno, como bien decís vos, los apartó a todos, y había personas valiosas dentro del radicalismo y que tenían poder político y estaban fogueados políticamente, que tal vez podían haber hecho otra estructura, pero él se basó, como decís vos, en los CEOs, en esos grupos de poder, y ahí me parece que es donde se desfasó, ¿no? Así que me parece que de todos los perdedores, los que más quedan lastimados son los radicales. No sé si vos pensás. No, sí, lo pienso. Creo que ha habido, estoy de acuerdo con vos, creo que ha habido una utilización del partido, y también el partido creo que se ha dejado utilizar, porque... Bueno, una parte, porque han habido otras voces que han estado en contra. Eso quería decir, en la convención, y en ese sentido el radicalismo ha seguido manteniendo, ¿no?, una estructura democrática de dirimir esos conflictos. En la convención hubo un ala bastante importante, sobre todo en la última, que se opuso. Sin embargo, los votos no lo tuvo. Y entonces ahí se ha sumado al PRO. Y cuando vos ves que lo ha utilizado, un poco lo que decís vos, ¿no?, que no le ha dado mucha cabida, que no ha tenido mucha participación, y creo que en la mesa chica no ha tenido participación, al menos en la reunión que se hizo en estos días, del grupo un poco más ampliado del macrismo, el único que lo vi se me fue el nombre, el dirigente cordobés, digamos, que fue candidato, Mario Negri. Después no he visto otros dirigentes políticos. Y la tuvo a Carrió al lado, que Carrió más bien es una bomba de tiempo. Bueno, sí, Carrió ya no es radical de hace un tiempo. Digo, prefirió tenerla a Carrió, que es una bomba de tiempo, y no tuvo ningún dirigente, porque pudo haber estado Sanz, por ejemplo, que en otro momento ha estado. Podría haberlo ampliado. A eso me refiero, Susana, cuando hablamos en el primer bloque, esta idea que yo creo que hay una concepción política determinada, que la política se hace así, se hace por las redes, se hace por los medios, se hace con encuestas, y me parece que en algún momento te falta la sintonía fina con la población, ¿no? Claro. Así que... ¿Y en lo local? ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que yo había hablado con alguien, dije que a mí me daba la sensación que el 60% hubiese sido una cifra que podía alcanzarse. Creo que estuvo ahí, ¿no? 58, 60, 57. No sé la cifra fina. Más que Giosio. Sí. Bueno, creo que ha hecho las cosas bastante bien. Y los órdenes locales tienen siempre la posibilidad... Se cortó mucha boleta, que no se veía siempre. Creo que el orden local tiene esta posibilidad de separarse de lo que pasa en otros planos. Pero viste que no era común antes. Antes era más de la boleta entera, ¿no? Pero esta vez la gente... Por eso digo que la gente ha pensado mucho. Es que yo creo que la ruptura de los partidos políticos también hace que la fidelidad sea menor. Yo lo veía en mi propia casa, tenía algunos ejemplos de corte de boleta en favor de alguien que yo decía no, pero bueno, yo aceptaba las decisiones de mis hijos, pero tenían bastante claro que había que cortar en un lado, en otro lado, ¿no? Y quizá yo he formado parte de esa cuestión más identitaria, general, ¿no? Que acá estamos formando un grupo, aunque yo ya estoy alejado, pero digamos, esa idea mucho más de partido, ¿no? La lógica de partido, que por ahí no me gusta tanto esto, pero es el partido. Eso se ha resquebrajado a partir de que los partidos políticos porque también... son más personas que partidos, ¿sabes? Sí, eso también lo hemos hablado en otros encuentros, acerca de también cómo el personalismo no ha sido lo mejor que se ha introducido en la política, ¿no? No ha sido lo pero mejor. Me parece que, para hacer un elogio al intendente actual, que ya está claro que va a reelegir, creo que ha sido un buen intendente, ha hecho muchas cosas por la ciudad, y otras cosas que no las ha hecho en forma directa, que por ahí vinieron de la provincia, también la gente piensa que la ha hecho bien, y eso ha sido una capacidad, digamos, ¿no? Porque hay muchas obras administrado, claro. Sí, ha hecho bien. ¿Pensás que si se da la posibilidad de que haya un gobierno peronista acá y en provincia y en nación, Mercedes va a crecer mucho más? ¿Pensás que sería muy bueno para Mercedes? No sé, es probable, creo que tiene cercanía, pero a ver, lo planteo en un plano distinto, no me acuerdo si lo habíamos hablado en algún momento. Chivilcoy, cuando vos vas a Chivilcoy pegó
un crecimiento enorme. Realmente es muy linda la ciudad. Yo estoy trabajando ahora los días lunes, entonces voy con más asiduidad y realmente es muy linda la ciudad, tiene muy buenas entradas. Cuando vos hablas con las personas habitantes de allá, te dicen, no, este cambio de los últimos tiempos ha tenido que ver con Randazzo. Entonces ahí hay un beneficio obtenido. Cuando vos lo pensás en un plano más amplio, eso no ha sido bueno, porque lo que le daban a Chivilcoy por la relación que tenía Randazzo con la propia ciudad es consecuencia de que hay otra ciudad que no ha recibido lo que correspondía. Entonces a mí me parece importante que cada municipio reciba lo que corresponde, y creo que en este sentido este gobierno no ha sido nada perjudicado, al contrario. Me parece que ha habido una buena entrega de la coparticipación en tiempo y forma, no ha habido discriminación en un municipio sí, otro municipio no. Así que yo aspiraría que como mínimo, se sigan recibiendo las partidas que le corresponden a todos los municipios y que por ahí se puedan obtener algunas obras. Con un buen plan se pueden obtener obras, ¿no? Si hay una buena planificación, creo que se pueden obtener obras. Incluso creo que este intendente ha logrado algo bueno, que es en términos de salud, haber hecho más puntos de coparticipación. Exacto. Eso ha sido muy plan bueno. De salud. Exactamente. Me parece que esa estrategia política utilizada para la ciudad no le sacás a otro municipio que no se ve perjudicado. Lo tenés por mérito propio. Exactamente. Me parece que no por conocimiento. Porque creo también que tenemos que darle un marco de institucionalidad, no por las cercanías que vos tenés con el gobierno nacional o provincial, vas a recibir más. Como creo que era cuando Debido, por ejemplo, tenía estas cuestiones, ¿no? A un municipio más afín o a una gobernación más afín, caían algunas obras y otras no. Porque eso genera servilismo público, no servilismo político. Así que me parece que el intendente se ha manejado muy bien con dos gobiernos adversos. Supongo que ahora no va a tener ningún tipo de problema y que Mercedes lo que le venga, ¿no? Que tenga buen plan para Mercedes y seguramente vamos a tener algo. Y bueno. ¿Cuál es tu posición respecto al tema de la deuda? ¿En qué situación queda Fernández ahora con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que él dice que se van a honrar los compromisos. Sí, me parece que esa es una buena declaración, pero el domingo sale una declaración no en off, sino que no salió publicada, pero sí está grabada y se está pasando la grabación con cierta intención, donde él dice que se va a renegociar bonista por bonista, lo cual generó, digamos, viste que ha habido un feriado que fue el día lunes en la Argentina. Entonces ese feriado del día lunes no implicó que en el plano internacional cayeron el 12%. Exactamente, y cayeron porque hoy por hoy cualquier declaración, cuando vos tenés un grado de inestabilidad, cuidado. Por eso me parece importante las buenas declaraciones que acompañan este proceso. Y en la asunción de la CUNSA ya se ve con bastante claridad que lo que está pidiendo es esa moderación en la medida que se pueda de declaraciones que no generen inestabilidad, porque estamos en un tembladeral generado, y otra vez volvemos, por esta situación de las pasos tan anticipada que genera un vacío de poder, o al menos un tembladeral en el poder. Creo que te termino de responder, pero un segundo nada más. Creo que está bien que Fernández diga que van a tratar de honrar las deudas, sabiendo, y creo que el fondo lo sabe, que va a haber una nueva charla, digamos, ¿no? Porque está bastante complejo para pagarlo en los términos de la exigencia que el fondo sobre todo si el Banco Central sigue sacando miles de millones de dólares para parar un poco el dólar. Eso es muy interesante cómo Fernández, sabiendo que va a heredar una situación, tiene moderación. Por eso digo, a veces las circunstancias te obligan. ¿Sabés lo que pasa? A actuar. Como vos decís, estamos en un tembladeral y cualquier declaración intempestiva puede hacer saltar una bomba, y eso creo que no lo queremos más los argentinos. Bueno, pero eso es interesante como aprendizaje, porque te digo, en la época de Alfonsín estalló todo, digamos, y se forzó para que estallara, como que nosotros venimos a salvar a la patria. Creo que Fernández se da cuenta que si hereda unas arcas muy vacías, va a tener problemas para poder gobernar en lo inmediato. Así que me parece que a veces las situaciones te obligan a actuar bien, aun cuando vos no tengas tantas intenciones. Y hay que tener cintura política, por sobre todo. Sí, yo creo que él tiene un poco esa moderación, dándose cuenta que lo que va a heredar, lo que diga hoy lo va a heredar él. Entonces una buena declaración él va a salir beneficiado, porque ya no hay mucho que hacer, digamos. Ya está todo jugado. Sí. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Siempre un placer charlar con vos. No, al contrario, fue linda charla, ¿no? Al menos yo me distraje, la pasé muy bien charlando con yo también. Así que, espero que los televidentes también. Bueno, eso no lo sé. Al menos lo disfrutamos nosotros. Nosotros sí. Bueno, estuvo con nosotros Javier Echar, politólogo, y estuvimos analizando la situación de los que perdieron, los que ganaron, la local. Creo que hemos analizado todo porque
hoy tenemos que reflexionar un poco también acerca de lo que nos está pasando. Ya volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por permitirnos, como todas las semanas, entrar en sus casas y los esperamos la semana próxima a la misma hora. Buenas noches, muchas gracias.